acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco, y al auditorio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Juan Francisco, en lo que va del año, los mercados accionarios de algunos países emergentes han experimentado un impacto negativo en la parte accionaria y cambiaria. Principalmente lo vemos en ejemplos como Argentina, Turquía, Brasil y Sudáfrica. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el mercado accionario y cambiario ya incorporaron las malas noticias económicas y también los riesgos geopolíticos? O más bien podríamos decir que se trata de un efecto más duradero que aún podría agravarse y extenderse a otros países. Claro que sí, Susana. Buenas tardes. Como bien comentas, pues vemos que los mercados emergentes en el mes de agosto experimentaron caídas tanto en el mercado accionario como en el mercado cambiario, en donde recientemente se ha hablado mucho, por ejemplo, de la depreciación que ha sufrido el peso argentino y la lira turca. Ambos acumulando pérdidas cambiarias de aproximadamente entre el 40 y el 50%, esto tan solo en el último mes. En ese sentido, pues también, por ejemplo, el real brasileño ha experimentado caídas importantes y la bolsa en Brasil también ha empezado a experimentar caídas. En ese sentido, pues nosotros aquí en la parte técnica, en la parte accionaria, estamos observando el índice de mercados emergentes, el cual llegó a estar cotizando cerca de 1,300 puntos hacia principios del año y actualmente se encuentra ligeramente por arriba de los 1,000 puntos. Con esto acumula una caída más o menos del 21% en lo que va del año. Esto considerando, como ya te decía, los máximos que vimos a principios del año y los mínimos o los niveles que estamos viendo actualmente. Además, podemos observar que ya la tendencia alcista que había mantenido desde principios de 2015 hasta principios del 2018, pues ha sido rota y en ese sentido en la parte técnica pues ya nos da un indicativo de cambio de tendencia. Por el momento vemos que los índices de mercados emergentes se acercan a su primer promedio importante de 200 días, el cual además coincide también prácticamente con su media de largo plazo de 50 meses, por lo que estaríamos pensando que niveles alrededor de los 1,000 puntos para el índice de mercados emergentes representa una referencia además del psicológico de los 1,000 puntos, además por sus promedios, como ya lo comentamos, de 200 días y de 50 meses, una referencia muy importante que de vulnerarse o de romper hacia abajo, pues nos estaría hablando de caídas más pronunciadas en estos mercados emergentes. En resumen, yo te diría que todo este tema de turbulencia en los mercados emergentes vemos nosotros en la parte técnica que se encuentra ahorita en momentos coyunturales que definirán cuál será el movimiento a esperar hacia los próximos meses, pero que nosotros, dado algunos indicadores técnicos y de tendencia, pensamos que probablemente serán superadas y perforadas dichas medias y en ese sentido, una vez que eso suceda, pues se confirmarían mayores bajas hacia adelante. Además, reconocer que este tema de los mercados emergentes parecería que los países más vulnerables son los que empezaron a generar caídas. Sin embargo, también habrá que recordar que estos índices emergentes experimentaron alzas importantes durante los últimos 2 o 3 años, en donde llegaron a acumular inclusive un repunte del 86%. Entonces, vemos riesgos importantes hacia adelante. Pensamos en principio que de romperse los niveles que están cotizando actualmente el índice de emergentes, podría detonar mayores bajas, lo cual consideramos que es el escenario más probable, aunque habrá que esperar la confirmación con el rompimiento de dichas medias. Bien, Alfredo, ¿y cómo ves el comportamiento del tipo de cambio ahora que se han tenido la presión sobre mercados emergentes y en espera de un posible acuerdo en pocos días en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá? Claro que sí, Susana. Bueno, la realidad es que vimos durante hace unos días cómo el tipo de cambio, una vez que se conoció el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, este acuerdo de entendimiento, bueno, pues lo que sucedió fue un rebote técnico, habiendo alcanzado niveles mínimos en 18.60 para experimentar alzas muy cercanas a 19.70, 19.65. En ese sentido, bueno, creo que tuvimos un primer movimiento, pudiera darse un pequeño periodo de consolidación. Lo que es importante es que mientras cualquier condición de apreciación del tipo de cambio se mantenga por arriba de los 19 pesos, seguramente estaremos viendo condiciones de presión hacia las siguientes semanas. Es decir, en los siguientes días quizá consolidando en espera de ver si se da este acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, entre otras cosas, pero por el lado negativo habrá que ver qué sucede si Estados Unidos impone esos nuevos aranceles a China y si se dan algunas otras condiciones en mercados emergentes. Así te podría
podríamos decir, de respetarse niveles de 19 pesos en cualquier apreciación, pudiéramos verlo de nueva cuenta presionando esa zona de 19.70 o inclusive hasta los 20 pesos. Bien, y Juan Francisco, como señalabas, la devaluación de varias monedas emergentes frente al dólar ha ocasionado que la crisis financiera en esos países se agrave, generando pues impactos profundos en sus mercados financieros y economías. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que el fortalecimiento del dólar siga prevaleciendo hacia lo que resta del año o que el efecto negativo ya se encuentre incorporado en la apreciación del dólar que hemos visto en lo que va del año? Claro que sí, Susana. Pues sí, como bien comentas, el dólar se ha venido fortaleciendo y eso ha agravado las circunstancias en estos mercados emergentes, ya que no solo en la renta variable han tenido pérdidas, sino que además estas se han agravado por el fortalecimiento del dólar. En la parte técnica nosotros estamos observando que probablemente, o más bien ya vemos una confirmación de que la tendencia bajista que había presentado el dólar index todo 2017 hasta principios del 2018, en donde llegó a acumular una depreciación el dólar del 15% frente a las principales monedas, hablando del dólar index. Esto pues obviamente ya ha superado dicha tendencia bajista y obviamente esto sería un indicativo de que hacia adelante veremos mayores alzas en el dólar e inclusive eventualmente superaría los máximos que vimos hacia principios del 2017, en donde el dólar index llegaba a cotizar en niveles cercanos a los $104. Además, en el largo plazo podemos observar en otra gráfica que el dólar index, cuando lo vimos en los mínimos hacia principios de este año, pues cotizaba cerca de los $88, justo donde se encontraba donde se encuentra su media de 200 meses, algo que es muy significativo para la parte técnica y que nos hablaría de que desde esos niveles de $88 que vimos a principios de este año, el dólar index iniciaría un repunte que superaría los $104 que vimos a principios de 2017 y que lo proyectaría en términos técnicos y de tendencia hacia un rango objetivo entre 110 y $115. Si esto se llegara a materializar, como nos lo sugiere la parte técnica, evidentemente estaríamos hablando de que este fenómeno o esta circunstancia pues seguiría afectando no solo a las monedas emergentes, sino también al euro, la libra, al yen y a otras monedas fuertes, en donde evidentemente pues esto nos haría o nos estaría hablando en la parte técnica de que los riesgos hacia adelante de un dólar más fuerte pues seguirían latentes y pudieran llegar hasta esos niveles. En ese sentido, también en la gráfica mensual podemos observar cómo en el 2009, cuando vimos la crisis, llegamos a ver una apreciación del dólar del 27%, hablando del dólar index. Posteriormente también en la crisis que vimos o el rally que vimos en el dólar entre finales de 2014 y principios de 2015, vimos otra vez una depreciación aproximadamente del 27%, cuando subió de niveles de 80 a niveles de $104, y ahora con esta expectativa es de que de los niveles actuales, en donde ya el dólar se apreció 10% respecto a los mínimos del año, a donde tuvo máximos en apenas el mes pasado, pues vemos que podríamos estar hablando de otra depreciación más o menos del 27% para llegar a ese rango objetivo entre 110 y $115. Entonces, en resumen, en la parte técnica vemos que el dólar continuará apreciándose, esa es nuestra expectativa y lo podemos ver y constatar en las gráficas que acabamos de comentarles. Bien, pues finalmente, Alfredo, ¿qué ha sucedido con el mercado accionario en México en estas últimas semanas con los eventos de mercados emergentes? ¿Logrará superar la barrera de los 50.500 puntos? Bueno, uno de los temas importantes es que a raíz ya del rally que tuvo pues prácticamente desde junio que empezó y durante julio y parte de agosto, bueno, el mercado justamente llegó a tocar esos niveles de 50.500 puntos. Ahí, desde luego, quizá hubo eventos importantes en donde se dieron condiciones todavía incluyentes, sobre todo de compra por parte de extranjeros de alguna manera, pero alcanzó desde nuestro punto de vista una zona muy importante, es decir, una línea superior que por 3 ocasiones desde su máximo histórico ha venido a poner a prueba, y en ese sentido creo que si en estos siguientes días se logra mantenerse arriba de 48,000 puntos, pudiera intentar volver a poner a prueba esa zona. De lo contrario, es claro que seguramente veremos ya una consolidación mayor y el mercado pudiera dirigirse hacia la zona de 47 a los 46,000 puntos. En la parte quizá de reportes corporativos, el comparable del tercer trimestre del año pasado fue relativamente bajo y eso hará
que sean reportes mucho más defensivos. Habrá que ver el tema del movimiento cambiario indiscutiblemente, pero por el otro lado, los eventos globales hacia mercados emergentes están empezando a pesar. Veremos si la condición de estos acuerdos, el caso de Canadá, Estados Unidos, se logra dar de manera rápida, ayuda un poco, pero técnicamente lo que sí vemos es que está perdiendo mucha fuerza ya en el corto plazo. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Gracias igualmente.